Bien, ahora nos piden hallar la solución general de esta ecuación diferencial x por la segunda derivada de y respecto a x más el factor 1 menos x por la primera derivada de y con respecto a x menos la función sin derivar que es y igual a 0. Y de antemano nos dicen que tenemos un PSR en x igual a 0, es decir, un punto singular regular en x igual a 0. Esta ecuación que tenemos en pantalla la podemos escribir también en esta forma: x y segunda más 1 menos x por y primera menos y igual a 0. Esta ecuación que tenemos aquí, pues voy a organizarla. Me quedaría x y segunda más, haciendo la respectiva distribución, y primera menos x por y primera menos y igual a 0. Bien, entonces pues aquí lo que vamos a hacer es aplicando Frobenius, lo que tenemos que hacer es suponer una solución en esta forma: y igual a la sumatoria desde n que arranca en 0 hasta infinito de c sub n x a la n más r, porque el punto x igual a 0 es un punto singular regular. Ya lo que sigue es calcular las derivadas. Y primera, recordemos que no afecta para nada el límite inferior de la sumatoria, n más r c sub n x a la n más r menos 1. Y la segunda derivada, y segunda de x igual al sumatorio desde n igual a 0 hasta infinito de n más r menos 1 factor de n más r c sub n x a la n más r menos 2. Ese es el factor. Vamos a numerar estas ecuaciones para seguir un orden. Llamemos a esta la ecuación 1, a esta llamémosla 2, llamémosla 3 y a esta llamémosla 4. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Voy a colocar aquí sustituyendo las ecuaciones 2, 3 y 4 en 1. Entonces me quedaría de la siguiente forma: x veces por la segunda derivada, que es sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de n más r menos 1 factor de n más r c sub n x a la n más r menos 2 más la sumatoria desde n igual a 0, que sería la primera derivada, factor n más r c sub n x a la n más r menos 1 menos x, que multiplica también a la primera derivada, n más r, este factor c sub n a la x a la n más r menos 1 menos la función o la solución supuesta sin derivar, y esto igual a 0. Ya lo que sigue ahora es tratar de organizar algunas cuestiones para poder efectuar simplificaciones. Por ahora entonces pues vamos a realizar algunas operaciones, como por ejemplo esta x voy a introducirla, esta también la voy a introducir, y eso es lo que vamos a hacer. Entonces me quedaría sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de esta expresión, n más r menos 1 factor de n más r c sub n x a la n más r, ya no es menos 2 sino menos 1, puesto que potencias de igual base se suman los exponentes. Menos 2 más 1 me daría menos 1, más la otra expresión quedaría como está: sumatoria que arranca en 0 de n más r c sub n x a la n más r menos 1 menos esta x voy a introducirla, va a tener el mismo efecto: sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de n más r, ¿sí?, c sub n x a la n más r. Ya no me queda menos 1 porque esta x con la de acá se suman los exponentes, y menos 1 más 1 me daría 0. Y finalmente menos la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de c sub n x a la n más r, y esto es igual a 0. Ya lo que sigue, lo que voy a hacer ahora es factorizar la expresión x a la r. Factorizamos
x a la r. Si factorizamos x a la r, entonces considerando que x a la r es distinto de 0 para toda r, así que me quedaría sumatorio que arranca en 0. Yo voy a colocar aquí este paréntesis. Las expresiones n más r las vamos a repetir, simplemente lo que vamos a hacer es factorizar el x a la r, o sea que me quedaría x a la n menos 1. Observe que antes estaba x a la n más r menos 1, como estoy factorizando el x a la r, simplemente me queda x a la n menos 1, más el sumatorio desde n igual a 0 hasta infinito de n más r, c sub n x a la n menos 1, menos la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito, n más r, c sub n x a la n, y finalmente menos la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de c sub n x a la n. Todo esto, cierro paréntesis, va a estar multiplicado por x a la r y lo igualamos a 0. Como ya partimos del hecho de que x a la r pues es distinto de 0, vamos a escribirlos en fase. Entonces, escribiendo en fase, ¿qué significa? Pues que si este producto me da 0 y x a la r es distinto de 0, significa entonces que toda la expresión con la sumatoria debe ser igual a 0. Entonces me quedaría sumatorio desde n igual a 0 hasta infinito. Observe un detalle, y es que tenemos las expresiones, aquí me faltó el c sub n, voy a escribirlo, a corregirlo. Tenemos n más r, c sub n por x a la n menos 1. Si comparamos, tenemos el c sub n, x a la n menos 1, tenemos este factor n más r, o sea que lo que voy a hacer es factorizar de una vez. Si factorizamos, miren cómo me quedaría. Entonces me quedaría esta expresión y esta se repiten, estas expresiones se repiten. Entonces me quedaría n más r menos 1, ¿sí? De una vez, factorizándola, más 1, factor de n más r, c sub n x a la n menos 1. Observen lo que hice fue factorizar. ¿Quién es el factor común? Esta expresión n más r, factor de quién, de n más r menos 1 y de un factor. Por eso queda el más 1, para los que tengan dudas. Menos la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito. También tengo las mismas condiciones acá. Se repite el c sub n x a la n, que es factor de quién, de n más r más 1 c sub n x a la n, y esto es igual a 0. Muy bien, ya tendría entonces algunas expresiones. Ya lo que sigue es simplificar, uno que resta y uno que suma. Se pueden simplificar tranquilamente, o sea que esto me estaría quedando de la siguiente forma: sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de n más r, factor de n más r, de una vez, porque los unos se me cancelaron. En pocas palabras, sería de una vez el cuadrado de n más r. Esto por c sub n, ¿sí? C sub n x a la n menos 1 menos la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de n más r más 1 c sub n x a la n, y esto es igual a 0. Voy a obtener algunos términos antes de efectuar el proceso de homogenización. Por ejemplo, voy a sustituir aquí donde está la n por 0, y me quedaría entonces, r cuadrado c sub 0 x a la menos 1 más sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de n más r, el cuadrado de n más r, c sub n x a la n menos 1. ¿Con qué objetivo hago esto? ¿Con qué objetivo corro el primer término? Con el objetivo de poder hacer un cambio de variable. ¿Por qué? Porque si hago el cambio de variable, observen aquí, de una vez les voy a explicar. Si yo hago k igual a n menos 1, teniendo en cuenta que n vale 0, y lo reemplazo aquí, miren que k arrancaría desde menos 1, y k no puede arrancar desde un número negativo. Por lo tanto, al correr ese primer término, me evito la fatiga de tener que reescribir nuevamente la expresión, teniendo en cuenta que me estaría arrojando números negativos.
Bien, entonces menos el sumatorio desde n igual a 0 hasta infinito de n más r más 1 c sub n x a la n igual a 0. Y esto lo igualamos a 0. Muy bien. Ya lo que sigue es hacer el cambio de variable, y para eso les invito a ver la segunda parte.